Que la paz y el amor de Cristo Jesús esté en su corazón hoy y siempre. Volvemos a encontrarnos a través de este medio, bendiciendo el nombre del Señor por la oportunidad que nos da. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual nos enseña la forma en que podemos comunicarnos con Dios. A este tema le estamos llamando hoy la fuerza de la oración. En este tema, en esta reflexión, podremos aprender, podremos ver las formas en que podemos llevar nuestras necesidades delante del Señor, pero también nuestras alegrías, las peticiones que tenemos de otras personas que se nos acercan con necesidad, con deseos de que oremos por ellos. Pero es importante saber que la oración debe ser hecha con fuerza, con poder, con gracia del Señor. Así es que empezamos en este momento hablando de un hombre allá en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 36. El libro de Primera de Reyes nos habla del profeta Elías. Entonces dice, en la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías, el profeta de Dios, se adelantó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé que consumió el holocausto y la leña y absorbió toda el agua que había en la zanja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la palabra de Dios nos está hablando en una situación, nos está revelando una situación en la que se encontraba el profeta Elías. Nos está indicando que Elías quizá en ese momento se encontraba en una situación un tanto difícil, pero que él sabía a quién le pedía, a quién oraba. Él se estaba enfrentando a los profetas de Baal. Dice que habían más de 400 profetas. Si usted quiere conocer más de eso, lea todo el capítulo 18. Habían más de 400 profetas de Baal enfrentándose al profeta Elías. ¿Y él qué hace? Él dice, bueno, hagamos una prueba. Hagamos esto, hagamos un holocausto y veamos cuál es el Dios que responde. Pero ¿sabe qué podemos ver en este momento en Elías? Podemos ver la confianza que él tenía en el Señor. La confianza que él tenía que Dios le iba a responder. ¿Sabe por qué? Porque Elías era un hombre sometido a Dios. Era un hombre sujeto a Dios. Era un hombre que dependía, que sabía que si él se acercaba al Señor en oración, que si él invocaba el nombre del Señor, Dios, él iba a responder en el momento justo. Ese era Elías. Entonces, ¿sabe qué hace? Pone un holocausto, le manda rociar agua y entonces le pide al Señor. Le pide al Señor, le dice, respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa todo este pueblo que tú eres Dios. Imagínense qué cosa más preciosa, cómo estaba haciendo la oración Elías. Elías estaba haciendo una oración con poder, una oración con fe, porque ese es el poder. ¿Qué es una oración de poder? Es una oración que se hace con fe. Entonces podemos ver aquí que Elías estaba haciendo su oración con poder, porque la fe era la fuerza que a él lo estaba impulsando, que a él lo impulsaba para clamar y para pedirle al Señor. Estaba clamando, respóndeme, Yahvé, como quien dice, ayúdame.
Respáldame en este momento, que lo que yo quiero es dejar que tu nombre sea conocido, reconocido como ese Dios maravilloso y poderoso que tú eres. Eso estaba haciendo Elías. Eso. Estaba clamando, estaba buscando el respaldo del Señor, y por eso él clama en este momento y clama de esta manera. ¿Cuál era el secreto de la oración de Elías? ¿Sabe cuál era el secreto de la oración? Nadie lo hacía desistir. Nadie hacía desistir a Elías de lo que él sabía que Dios podía hacer. Nadie lo hacía desistir. Este es el secreto de la oración. Y este es un secreto que hoy llega a nuestra vida. El poder confiar y saber plenamente, que el Señor va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo cuando esto es para nuestro bien. ¿Qué estaba pidiendo Elías en este momento? ¿Qué estaba haciendo Elías? Haciendo ver que Dios era el verdadero Dios. Y en ese momento, cuando él clama, cuando él le pide, le dice al Señor: respóndeme, Señor, respóndeme, para que todos entiendan, para que todo este pueblo crea en ti, respóndeme. Y dice que inmediatamente cayó fuego del cielo. Cayó ese fuego maravilloso, pero del Señor, y consumió el holocausto, algo que no pasó con el holocausto que estaban haciendo los profetas de Baal. A Elías el Señor le cumple, a Elías el Señor le responde, a Elías el Señor le permite dar a conocer el poder del Dios a quien él está clamando. Pero también Elías, nada ni nadie en ese momento le hace desistir la confianza que él tiene en el Señor, y que él sabe que el Señor va a realizar prodigios y milagros en su vida, pero también para que los demás vean, para que los demás empiecen a creer. Y eso es lo que a veces se nos dificulta, o se les dificulta a muchas personas. Están orando, están pidiendo, le estamos pidiendo al Señor por un milagro, por una gracia. Y cualquier cosita nos hace desistir de la fe. Cualquier cosita viene a apagar nuestra fe. Cualquier tropiezo viene a apagar nuestra fe y ese ímpetu que en un momento el Espíritu Santo pone en nuestra vida para que podamos orar, y orar con fuerza, orar con fe. A Elías nadie lo hizo desistir, ni porque ya todos los profetas de Dios lo sabían. Habían acabado con ellos. Y solo él quedaba, y se estaba enfrentando a más de 400 profetas de Baal. Ni eso lo hizo desistir. Bueno, aquí mejor, más vale que digan: por aquí pasó que aquí quedó, ¿verdad? No, él se enfrenta, pero reconociendo a Dios como ese verdadero Dios. La oración de Elías es insistente. Escúchame, respóndeme, Señor, respóndeme, porque yo soy tu servidor. Mire esa confianza, yo soy tu servidor. Y aunque los demás digan lo que quieran decir, si tú eres un servidor, una servidora, porque el Señor te llamó y porque el Señor te consagró, aunque los demás digan lo que digas, tú eres un servidor, tú eres una servidora. Es que hasta eso es una tentación para nosotros cuando dejan en juicio la gracia que el Señor ha dado para poder servirle. ¿De qué manera tú le sirves al Señor? Y si en ese lugar donde estás el Señor te ha puesto, el Señor te ha consagrado, el Señor te ha elegido, el Señor te ha hecho el llamado, en ese lugar es en el que tú vas a florecer. Y Elías está diciendo: respóndeme, yo soy tu servidor.
Yo soy aquel que clama. La oración de Elías era insistente. Fíjese que antes, en el capítulo 17 precisamente, por otras situaciones que en otro momento veremos, dice que cuando Elías oró, la lluvia cesó por 3 años. Y cuando Elías volvió a orar, nuevamente la lluvia cayó. De ese nivel es la oración de Elías, imagínense. A ese nivel estaba este profeta en su relación con el Señor. En llegar al Señor a hablarle, a pedirle, a suplicarle, y que su oración fuera insistente y que su oración fuera una oración con fuerza, con fe. Pero a nosotros a veces nos cuesta, soltamos la idea. Hoy estamos escuchando la palabra y hoy creemos, pero mañana es otro día. Y a veces con tantas dificultades, con tantos tropiezos que se nos presentan, entonces soltamos esa idea de que Dios es el único Dios, de que Dios es un Dios de poder, de que Dios es un Dios de amor, de que Dios es un Dios de milagros, cuando nosotros se lo pedimos con fe. Cuando nosotros se lo pedimos, a veces con humildad, con sencillez, pero con poder. ¿Por qué? Porque el poder es la fe. Puede ser una oración, mire, no con gritos. Puede ser una oración tranquila, pero con fe. Esta es una oración de poder. Esa es una oración que llega a los oídos de Dios, que llega no solo a los oídos del Señor, que llega al corazón de Dios. Una oración hecha con fe. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, y referente a esto, que Elías lo que quería era que Dios fuera conocido y que la gente empezara a creer en él, dice que Dios responde a las oraciones, a aquellas oraciones que van a engrandecer su reino. Es la forma en que yo lo he entendido, que van en pos del reino. Cuando yo pido, cuando yo oro, por ejemplo, hay una mujer orando por su esposo y le dice, Señor, yo te pido que cambies, que toques el corazón de mi esposo. Ay, para que me quiera más. Ay, para que me ame más, para que me compre lo que yo quiero, para que haga lo que yo digo. Oh, mire, no le puedo decir, no le va a responder el Señor, porque solo el Señor sabe a quién, por qué, cuándo responde. Pero esa oración no va encaminada a engrandecer el reino de Dios. O hay un hombre por ahí que esté pidiendo, ay Señor, te pido por mi esposa, para que tú la bendigas, que te conozca, pero que te conozca bien, para que no sea tan brava conmigo y que me cuide más y que me tenga mi comida calientita y que me ayude en todos los quehaceres y ¿verdad? Es una oración que va encaminada ¿a qué? A una satisfacción personal, a una satisfacción propia de la persona. Y no le voy a decir que la oración está mal. Lo que sí es que el Señor no va a dejar de cumplir una oración cuando esa oración va encaminada o va dirigida para que su reino sea engrandecido. Por ejemplo, la esposa que ora, yo te pido, Señor, que toques y que cambies el corazón de mi esposo, porque un día yo creo que lo voy a ver sirviendo en la iglesia, porque yo creo que un día lo voy a ver orando, hablándote a ti, creyendo, teniendo más fe. Oh, esa oración, mire, el corazón del Señor se derrite cuando hacemos una oración así, porque no solo va encaminada al reino, va encaminada a la conversión de otra persona, para que crea, que conozca más al Señor. Entonces, por eso el Catecismo nos dice, hay las oraciones que el Señor nunca deja de escuchar, son esas que van con fines del reino celestial, de la iglesia, de la fe. Bueno, entonces, ese es Elías, orando con fe.
que entonces nada lo hacía desistir de reconocer que Dios le cumpliría su petición. Te pido, amado hermano, amada hermana, que nada ni nadie te haga desistir de la fe que ha nacido en ti y de esa fe que sigue creciendo, que sigue aumentando. Que nada ni nadie te haga desistir, ni la vida, ni la muerte, como dice la palabra, ni ángeles, ni potestades. Que nadie te aleje del Señor con esa fe ferviente que ha nacido en ti. Bueno, ese es uno. Entonces, la oración, para que sea ahora una oración de poder, necesitamos hacer una oración, mejor dicho, para que se vea el poder de la oración, necesitamos hacer una oración con poder, una oración con fe. Para poder ver la fuerza de la oración, necesitamos entonces hacer una oración con poder, con fe, con mucha fe. ¿Sabe? Porque el Señor siempre está escuchándonos, siempre está pendiente de nosotros, siempre está queriendo saber de nosotros. No es que Él no sepa de nosotros, Él ya sabe y sabe todo lo que nos sucede y sabe todas las batallas que damos y sabe cuando salimos victoriosos y victoriosas, pero también sabe cuando nuestro sentimiento es otro sentimiento de culpa, otro sentimiento de impotencia, otro sentimiento de derrota. ¿Sí? El Señor sabe toda esa parte, esos sentimientos que surgen, pero Él quiere conocer nuestra situación también a través de que nosotros vayamos a Él y le digamos: Señor, así me siento, así estoy, tengo miedo, tengo angustia, tengo tribulación, siento tribulación. También el Señor quiere que hagamos eso. Porque ese es un acto de humildad. Cuando vamos al Señor y le clamamos y le pedimos, ese es un acto de humildad. Nosotros podemos hacer muchas cosas solos, pero ¿sabe qué? No todas. Pero ¿sabe qué? Nos desgastamos. Nos desgastamos. Entonces, ¿por qué? Porque luchamos con nuestras fuerzas. Pero entonces es ahí cuando viene el Señor y nos llama a través del Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28, y dice: vengan a mí todos los que estéis cansados y agobiados, porque yo les haré descansar. Entonces vamos al Señor. ¿Y cómo vamos al Señor? Vamos al Señor también a través de la oración. A través de la oración, de una oración hecha con fe, de una oración hecha con poder. Con poder de Dios dentro de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, del cual nosotros somos templo. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cómo nos enseña Jesús? Cuando nos vamos al Evangelio según San Lucas, déjeme ver. Según San Lucas, capítulo 11, versículo 11 también. Vamos a leer la palabra. Y dice el Evangelio: ¿habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Bueno, mire, una oración. ¿Cómo Jesús nos enseña a orar? Bueno, ¿acaso ustedes le van a dar a su hijo una piedra si les pide un pan? No, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Difícilmente. ¿O un escorpión cuando pide un pescado? No.
por supuesto. Entonces Jesús continúa diciendo, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Pero en torno a esta enseñanza de Jesús sobre el poder de la oración y cómo nosotros podemos pedir el Espíritu Santo para nuestra vida y cómo nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en la confirmación, para que ese Espíritu Santo fluya y se vea en nosotros, es necesario hacer lo que Jesús dice aquí. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? Porque tenemos necesidad de pedir. Pero miren, allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11 también. Acabamos de leer Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Ahora veamos Evangelio según San Marcos, capítulo 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer un pasaje, mire, súper, que el Señor me regaló, que el Señor me dio, me despertó el día miércoles con la necesidad de leer la palabra. Y este fue el capítulo que el Señor me dio a leer el día de ayer. Y que por eso hoy quise ponerlo para que lo meditemos y nos demos cuenta de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. En el versículo 20, cuando pasaban de madrugada los discípulos, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre del cielo les perdone a ustedes también sus faltas o sus fallas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me sorprendí nuevamente con este pasaje bíblico. De un tiempito para acá, no lo había leído, no lo recordaba, no lo había meditado, lo que quiera. Pero leerlo este miércoles me hizo reflexionar mucho. Jesús ve una higuera seca y sentía hambre y quería comer. Pero no, la higuera no tenía fruto. La higuera no tenía higos. Maldijo, dice la palabra, la higuera. La cosa es que yendo con los discípulos nuevamente otro día, iban de madrugada, dice, y Pedro vio la higuera que Jesús había maldecido. Y le llamó la atención esto. Dijo, Señor, esa higuera se secó.
y estaba seca hasta la raíz, dice. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Seguir creyendo en Dios. Yo les aseguro que al que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree, sucederá como dice. Mire, yo pienso, ¿cómo conocía Jesús nuestro corazón? Porque dice, todo el que diga a ese cerro, quítate de ahí, échate al mar. Pero si no duda en su corazón, ¿cómo conocía el Señor? ¿Cómo conoce nuestro corazón dudoso? ¿Cómo conoce nuestro corazón contradictorio? Queremos, pero no queremos. Decimos, pero nos arrepentimos. Pedimos, pero dice la palabra, dice, ustedes piden, pero no reciben porque no saben pedir. Piden cosas que van a ser para su perdición. Imagínense. ¿Y aquí qué pasó? La higuera se secó y de eso hasta hay un canto. La higuera se secó y Pedro se da cuenta, San Pedro se da cuenta de eso. ¡Oh, Señor! ¡Qué sorpresa para San Pedro! Ver que la higuera se había secado. La higuera que tú maldijiste se secó, pero Jesús dijo, crean en Dios, créanle a Dios, confíen en Dios, diríjanse al Señor. Y si ustedes a este cerro le dicen, ¿a qué estaba dando Jesús? Un ejemplo de fe, de oración. No era tanto, pienso yo, no sé si estoy bien, si no, pues ya lo dirán por ahí. No era tanto querer maldecir la higuera, era más dejarles una lección de vida, de oración, de fe a los discípulos, a los que caminaban con él. Era más que todo decirles, si ustedes algún día quieren un milagro, quieren hacer cosas grandes, pero tienen fe, no dudan en su corazón, crean y creen, lo harán. Crean en Dios, porque por el Señor es que se ven tantos milagros, se ven tantos prodigios, porque Dios ha hecho un milagro, usted y yo todavía estamos en este mundo, porque el Señor así lo ha querido. Aún tenemos vida, aún podemos hablar, aún podemos ver, aún podemos caminar, aún tenemos amigos, amigas, aún podemos hacer cosas. Bueno, ¿qué le digo? Aún podemos orar por alguien más o por muchas personas más. Pero ¿qué pasa? Hay una certeza en el corazón. Hay una fe ferviente en el corazón. Hay una fe fuerte en el corazón que hace clamar, que hace pedir, que hace suplicarle al Señor. ¿Por qué? Porque mire, para muchas personas en el fondo de su corazón saben que Dios les hará el milagro. Lo que nos falta es llegar a la oración y hacerlo insistente. ¿Se recuerda que hablamos al principio de Elías? Como Elías. Insistente. Jesús dice, si creen en su corazón y no dudan, si no dudan en su corazón, creen en Dios. Porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Él. Entonces, yo les aseguro, el que diga a ese cerro, levántate de ahí, arrójate al mar, y no duda en su corazón, y cree que sucederá, como dice, se le concederá todo en nombre de Jesús. Hay otra cita bíblica que a mí me gusta mucho. Porque dice, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá. Se les concederá. Una oración con fuerza, una oración con fe. ¿Sabe qué es lo primero que hace la oración? Y se lo cuento como experiencia personal. Me encontré un día en una situación muy difícil. Yo me sentía, no sé,
Yo no sé si las personas con las que yo estaba, eran 3, hicieron algo para que yo me sintiera menos, para que yo me sintiera que estaba de más, que estaba yo de más ahí. Pero incluso empezaron a hablar en otro idioma, dos de ellas. Empezaron a hablar de otro idioma. Yo medio tarareo ese idioma, por decirle algo, medio lo manejo, pero ahí los nervios, ese sentimiento que tenía, no me permitió entender lo que estaban hablando estas 2 personas. Y yo me empecé a sentir mal, poca cosa, mal. Me empecé a sentir disminuida. ¿Sabe qué hice? Solo incliné mi rostro y sin que nadie se diera cuenta, empecé a orar y a clamarle al Señor y a pedirle sabiduría y a pedirle que me indicara si me tenía que alejar, si me tenía que ir de ese lugar, si tenía que tomar yo mi propio camino. Y a orar, y a orar, y a orar. Yo no sé, yo no le puedo decir cuánto oré, 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto oré, clamé y le pedí al Señor su fuerza, su gracia para tener gracia delante de las personas. Y de repente no sé qué pasó, pero una luz tan fuerte llegó a mi vida, un sentimiento así de bienestar, un sentimiento de, yo soy hija de Dios, ¿por qué me siento así? Si yo también soy hija del Señor, ¿por qué me voy a sentir menos que los demás? Si el Señor me ha dado dignidad, si el Señor me ha dado su amor, si el Señor me ha enseñado una nueva forma de vivir, ¿por qué yo me voy a sentir de la forma en que me estaba sintiendo? Y mire, me senté donde estaba, me puse recta, ¿sí? Erguida, así, ¿por qué? Porque Dios no te quiere a ti verte humillado de ante los demás, tampoco altanero, pero sí que no te humillen. Aunque yo te digo, para llegar al Señor necesitamos llegar humildes, humillados nosotros delante de Él, porque la palabra dice, a aquel que se humilla, Dios lo enaltecerá. Pues, ¿qué les cuento de esa vez? Me empecé a sentir tan bien conmigo misma. Le agradecí al Señor, le dije, gracias Señor por esto que acabas de hacer, por devolverme esa fuerza tuya en mí. Y escribí en mi perfil de Facebook, la oración te empodera a ti. Porque ¿sabe qué? En ese momento, yo sé que se habla mucho ahora de esto, de que la mujer empoderada y que las personas empoderadas. Y no me gusta casi tratar el tema. Pero en ese día, en esa ocasión, sí le puedo decir, me sentí empoderada. Porque el poder de Dios me había empoderado. Porque la oración me había empoderado. La oración te empodera a ti, pero con un espíritu de paz, con un espíritu de confianza, pero que tu confianza esté puesta en el Señor. Entonces, hacer una oración con fe, una oración con poder, una oración con fuerza de Dios, es algo que va a llenar tu vida de paz, es algo que va a llenar tu vida, ¿por qué no decirlo?, de un sentimiento de bienestar. La oración hecha con fuerza, con fe, con poder, te va a hacer una persona diferente, confiando y creyendo en el Señor. Por eso es que me gustó empezar este tema con la oración de Elías. Porque Elías hace una oración con fuerza, con poder. Respóndeme, Yahvé, respóndeme. Yo no sé cómo se lo dijo Elías. Gritando, cabizbajo, inclinado, no le puedo decir. Lo que sí sé es que en esa oración iba mucha fuerza, mucha fe. Y el poder de Dios se manifestó inmediatamente.
esa forma de orar con fe es lo que el Señor está esperando de nosotros. Una oración con la convicción de que Dios va a responder. Que no se te olvide, claro que va a responder. Si es para tu bien, si es para tu crecimiento, si es para nuestro crecimiento espiritual. Con más ganas y con más fuerza, inmediatamente el Señor va a responder, como un día le respondió a Elías. Jesús nos enseña a que lo que pidamos en oración, pero sin dudar en nuestro corazón, lo recibiremos. Así es que ánimo a orar. Quizá las cosas no te han salido bien últimamente. Es momento de doblar rodillas, inclinar tu rostro y hablar con aquel amor de los amores que siempre te espera, que siempre está por ti y que siempre está contigo. Ánimo, amada hermana, ánimo, amado hermano, que el Señor está de nuestro lado. Nos instruye, nos llena de gracia, de amor y de su misericordia. Y yo me despido por hoy. Quizá volvamos a encontrarnos en otro momento con otro tema. Si te gustó, compártelo. No me importan los likes, no. Fíjate, no me importa ser influencer. Solo, ¿sabes qué quiero? Que la paz y el amor de Jesús quede en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Hasta pronto.